Cordial saludo para todos chicos y chicas del curso de didáctica de las matemáticas 2 y del seminario de didáctica de las matemáticas. En este corto video les voy a compartir mmm, dos unidades didácticas, una ya totalmente desarrollada y otra que está en proceso de construcción, ¿sí? Para que ustedes las tengan como ejemplo, ¿sí? De, digamos, lo que estamos solicitando para ese trabajo final, ¿sí? Está esta unidad didáctica que es derivadas y cálculo diferencial, que es desarrollada en la maestría de la Universidad de Granada por el profesor Carlos Pascual, supervisada o dirigida por el doctor Luis Rico, y una que está en construcción, que bueno, digamos que no tiene los créditos como tal, porque como les digo está en proceso de construcción, que es la que estoy desarrollando bajo la tutoría del profesor Evelio. Entonces, bueno, digamos que como un esquema, pues tenemos el título y los respectivos créditos. Como les digo, en este caso pues no hay nombre y eso pues porque está en construcción, distinto a la de España que ya tiene, además pues del título, los respectivos créditos. Hay una introducción o presentación general, ¿sí? Se contextualiza para quién es la unidad didáctica, en qué contexto se ha hecho, etc. Después hay un análisis, digamos, de tipo contextual, que nosotros lo basamos en uno curricular, con el análisis nacional con los documentos del MEN, el análisis institucional eh, con plan de área, el PEI o el modelo pedagógico de la institución educativa. En el caso de ustedes, pues puede ser hipotética, ¿sí? Y el aula, que también es hipotético frente al plan de clase, los materiales y recursos, etcétera. Esta unidad que les estoy mostrando aquí da unos objetivos generales, unos objetivos específicos, unos recursos con el que se va a desarrollar y después se habla de el contenido matemático escolar. Nosotros, ¿cómo hablamos del contenido matemático escolar? Basados en un análisis didáctico, que es todo esto que aparece aquí, digamos que se desarrolla como análisis histórico, análisis fenomenológico, análisis de representaciones o semiótico, ¿sí? Digamos que todo este análisis, así como está eh, pues en completo, no teniendo en cuenta el tiempo y demás, no hay que desarrollarlo así tal cual con su contenido, pero sí comentar algunos aspectos del contenido que están trabajando, ¿sí? Matemático, geométrico, etcétera, para contextualizar dicha noción o dicho objeto matemático, ¿sí? Que es toda esta parte que ustedes están viendo acá. Posteriormente, aparece un análisis, aquí me pasé, de tipo cognitivo, pues que son esos errores, dificultades u obstáculos en el proceso de enseñanza-aprendizaje del contenido matemático que ustedes están trabajando, ¿sí? Que también pueden caracterizar algunos errores usuales, obstáculos, dificultades. Posteriormente hay un análisis de instrucción, mejor nosotros lo llamamos, digamos, un análisis de medios, ¿sí? Como su nombre lo indica, son esos recursos o materiales de mediación eh, que se pueden utilizar o llevar al aula para desarrollar o para enseñar sus contenidos matemáticos escolares, ¿sí? Lo hago por medio de esta tabla que está aquí en mi caso. Y posteriormente aquí, lo que seguiría en esta parte, ya son las actividades o la secuencia de esas tareas y demás para llevar al aula, ¿sí? Que en este caso, pues sería esta que, por ejemplo, esta sería una, que ya es como una unidad didáctica guía. Digamos que hay dos unidades didácticas, una unidad de análisis didáctico, que es esta que está aquí, que esta es hecha por el profesor y es para el profesor,
¿sí? O sea, tiene toda esa fundamentación teórica, digamos, de la unidad didáctica, ¿sí? Es todo esto que está acá, fundamentación teórica, curricular, del contenido, etcétera. Y después hay una unidad didáctica guía, que ya es la unidad propia que se lleva al aula, ¿sí? Ese es como el ejemplo. En la clase de esta semana vamos a trabajar un poco esta unidad didáctica guía, ¿sí? Vamos a hacer como el ejemplo, que esta ya mire que son las actividades propias para llevar al aula. Vamos a hacer el ejemplo en pues en el desarrollo de la clase, ¿sí? Y estos documentos se los voy a estar dejando ahí en el Classroom. Y está esta unidad didáctica que es, digamos, en su estructura similar, miren, tiene, pues además del título que está en la parte de arriba y los respectivos créditos, en esta parte está la introducción, lo que les hablaba de los contextos, la normativa curricular, aunque bueno, ellos, como esto se desarrolla en España, pues tiene todo lo normativo de ese país. Hablan del contenido, el análisis cognitivo, el análisis de instrucción, que ya se los había mencionado. Eso que está allí seleccionado en azul, venga, lo vuelvo a seleccionar en azul, aquí, es esa unidad de análisis didáctica, la que les decía que es hecha por el profesor y que es para el profesor, no es para llevar al aula. Y luego, ya basados en esa unidad de análisis didáctica, se desarrolla la unidad didáctica guía, que esa ya es la que se lleva al aula. Que esa unidad didáctica, incluso vamos a verla aquí un segundo, espérenme, yo bajo por acá, creo que me pasé un poco, voy a mostrar solo un ejemplo, esta, miren. Entonces hablan de la sesión, hay una temporización, ¿sí? Pueden poner cómo se va a desarrollar esa unidad, que primero de tantos minutos a tantos minutos se desarrolla un repaso, bueno, etcétera. Digamos que esta parte de los contenidos que tiene la unidad didáctica, o esa unidad específica, ¿sí? Porque pueden haber varias unidades didácticas guía. Por ejemplo, en mi caso esta es la parte 1. Ahora les voy a comentar un poco qué significa eso que seleccioné allí. Y miren, tiene unos objetivos, tiene unos materiales, que estos materiales tienen que ir de la mano pues con los materiales que aparecían por acá en la unidad de análisis didáctico. Miren, esperen, mira abajo por aquí, mira aquí en recursos, ¿sí? Esto tiene que ir de la mano con los recursos que hay aquí. O sea, no puedo hablar aquí en materiales de, no sé, un transportador, por ejemplo, y aquí en ningún momento poner ese transportador, ¿sí? Eh, Enfoque metodológico, que el enfoque metodológico ya es de qué forma lo vas a desarrollar en el aula. Entonces, si se van a realizar en grupos, individual, si solamente vas a recoger la guía y es lo que aparezca aquí en los cuadritos, o si además vas a tener en cuenta la participación y las dudas de los estudiantes, bueno, etcétera. Y ya después está el desarrollo de las actividades, que es esto que está aquí. ¿Listo? Digamos que esto es un poco, bueno, ya al final de la unidad, por ejemplo, en este caso, como la mía está en construcción, pero miren, bueno, aquí él también aparece recursos. Si el recurso es un applet de GeoGebra, pues dejan el enlace para que se descargue y demás. Aquí ya aparecen las tareas propias pues a desarrollar, la duración, si hay una ubicación temporal, lo que les decía de la temporalización, cómo se va a ejecutar, etcétera. Y ya al final, miren, si ustedes esa unidad la desarrollaron pues teniendo en cuenta algunos, creo que aquí no aparece, bueno, al final deben de tener pues las referencias propias de dónde sacaron alguna fundamentación teórica o algunos elementos pues de las tareas o propias de las actividades. ¿Listo? Y finalmente, chicos y chicas, lo que les decía, esas actividades, la idea es que se desarrollen, digamos, estructuradas, ¿sí? O sea, no pueden ser actividades así al margen. ¿Qué es lo que proponemos?
que la estructura la desarrollen teniendo en cuenta, por ejemplo, los niveles de razonamiento de Van Hill o el modelo de Van Hill, ¿sí? En mi caso, esta unidad didáctica es la parte 1, por eso dice aquí visualización y familiarización, porque la idea al desarrollar estas actividades es que los estudiantes visualicen o se familiaricen o empiecen a identificar, ¿sí? eh, objetos propios a desarrollarse, como puede ser la recta y su pendiente. También hace las veces de exploración de saberes, ¿sí? O diagnóstico. Si yo voy a trabajar la recta tangente y su pendiente, pues debo de tener presente la recta, ¿sí? La pendiente de una recta, qué es una recta secante, qué es una recta tangente, ¿sí? Por ejemplo, para ya después, en una, digamos, parte 2, que puede ser de, siguiendo los niveles de Van Hill de análisis, pues ya entrar a trabajar la recta tangente y su pendiente, entonces pueden hacer esa parte 2, después una parte 3 que ya sería con el nivel 2. Recuerden que este nivel de visualización y familiarización es como un nivel 0, el de análisis sería un nivel 1, luego otra con deducción informal, luego otra con la deducción formal, luego otra con el rigor, ¿sí? La idea es que esa sea como la estructura de esas actividades, ¿sí? Que puedan tener primero una familiarización, después que haya, bueno, familiarización o visualización, después que haya como un análisis, una deducción informal, una deducción formal, un rigor, ¿sí? Esa es como la estructura ya propia de estas actividades. Recuerden, además pues de estas actividades propias para llevar al aula y demás, eh, revisar los otros aspectos que estamos solicitando frente al trabajo, ¿sí? Tenerlo muy presente y tener también presente las fechas. ¿Listo? Por ahora no es más, como les digo, estos documentos se los estaré dejando ahí en el Classroom y cualquier duda o inquietud nos pueden escribir. Cuídense mucho.